El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. En 7 de la mañana con 25 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por los saludos, gracias por acompañarnos. Hoy es lunes 28 de diciembre del año 2020, iniciando la última semana de este convulsionado año, la última semana de trabajo. Lo hacemos con información, con noticias, con entrevistas. La semana anterior tuvimos la oportunidad de dialogar con el jurista Paul Ocaña, quien patrocina la defensa del del general del ejército en servicio pasivo, no es general del ejército en servicio pasivo, Hegel Peña, quien durante los hechos del 30 de septiembre del 2010 se desempeñaba como comandante de la primera zona del ejército, de la primera zona Los Chiris, y que ha sido vinculado a la reformulación de cargos del denominado caso 30S. La Fiscalía decidió reformular los cargos, pasó de homicidio a asesinato, vinculados justamente a la muerte de uno de los oficiales de la Policía Nacional, el policía Froilán Jiménez, tras el operativo de rescate del entonces presidente Rafael Correa, cuando abandonó las instalaciones del Hospital de la Policía Nacional. Pero claro, no es el único caso. Vamos a revisar, evidentemente, otros implicados u otros procesados dentro de este caso. El jurista Washington Andrade tiene la gentileza de atendernos ahora mismo de modo telemático. Le damos el buenos días. Él es el abogado que patrocina la defensa del coronel Marcelo Guadalupe, quien también es parte de los procesados dentro de esta reformulación de cargos. Doctor Andrade, bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Fabricio. Con una aclaración, en estos momentos mi estudio jurídico y quien habla representa y patrocina a los otros tres oficiales en servicio activo también, es decir, estamos hecho cargo de la defensa del coronel Guadalupe, efectivamente, y también de los otros oficiales, el capitán Cano, el mayor Luis Orozco y también el mayor Fernando Castro. Es decir, nosotros estamos haciendo la defensa de los 4 militares en servicio activo que consideramos han sido vinculados injustamente en esta instrucción fiscal. Los 4 están en servicio activo. Así es. Correcto. Ellos son parte del ejército. Ellos son parte del ejército y efectivamente como casi 800 hombres en esa época estuvieron obviamente en el operativo. Ya, correcto. ¿Cuál fue el papel de los 4 oficiales hoy en servicio activo? ¿Cuál fue el papel durante los hechos, durante el desarrollo de los hechos de aquel nefasto jueves 30 de septiembre del 2010, doctor Andrade? A ver, esa es la parte interesante y por eso nosotros, luego de revisar el expediente, voluminoso expediente que ya cuenta con alrededor de 170 cuerpos, vemos nosotros de que no se ha determinado por parte de Fiscalía una participación directa y básicamente cada uno de ellos ha cumplido determinados roles, como es obvio, en una institución jerarquizada y en este operativo. Pero en modo alguno se ha podido demostrar que ellos hayan participado en el acto directo del disparo. Es más, no se ha podido demostrar que ese disparo sea proveniente de alguno de los miembros de la fuerza militar. A ver, pero ¿los 4 participaron o no del operativo? Sí, ahí tiene una lógica, ¿no? Por supuesto que sí. Por ejemplo, el coronel Marcelo Guadalupe, por supuesto, y en sus versiones y en los informes, incluso en la cadena de mando, él formaba parte de Fuerzas Especiales. Y de acuerdo al relato y a la propia posición de Fiscalía, el coronel Marcelo Guadalupe estuvo en la planta baja del hospital, es decir, del lado contrario de donde se produjo el disparo. Entonces era físicamente imposible de que él pueda haber sido el autor o el ejecutor y sin embargo está vinculado como autor en la calidad de autor en este proceso. De la misma forma, los otros oficiales, por ejemplo, el capitán Cano, en esos momentos consta en los informes de que él tuvo como asignada un lanzagranadas de gas lacrimógeno.
lacrimógeno. Imagínense cómo puede él ser autor del disparo si la asignación de las armas dadas a él, es decir, no guardan relación con el proyectil y con el arma de donde provino ese proyectil. Y así sucede también con los otros oficiales. Es decir, Fiscalía en estos momentos no han variado realmente los elementos. La norma dice que cuando se encuentren elementos de la participación, se podrá vincular. Sin embargo, desde agosto que existe un informe, en ese informe ya se determinó y por eso la Fiscalía lo que hizo es una formulación de cargos. Pero ya ese informe existía en el mes de agosto. Y resulta que sobre la base de ese mismo informe se vincula 3 meses después a mis defendidos sin que hayan variado los elementos o se hayan encontrado nuevos indicios de la participación de ellos. Nosotros lo que sostenemos es que los oficiales, en cumplimiento de órdenes superiores y en cumplimiento de la Constitución y disposiciones reglamentarias, ellos concurrieron al operativo que tenía por objeto resguardar y rescatar en esas circunstancias al primer mandatario, llámese como se llame, ¿no? Ya, correcto. Entonces usted nos aclara que ellos no pudieron haber tenido ningún tipo de participación. La Fiscalía ha determinado si efectivamente la bala que mata al policía Froilán Jiménez ese jueves 30 de septiembre del 2010 es militar o era de uso militar. ¿Eso se ha logrado determinar en el proceso, doctor? A ver, no tenemos una certeza de que se haya logrado determinar. Hay que decir de que en todos estos años se han realizado varias pericias y de estas pericias ninguna termina arrojando con certeza de que sea solamente, es decir, proveniente de un arma de exclusivo uso militar. No así también existe dentro del proceso varios informes que también es decir, la dotación de la policía también existían armas de alto calibre. Entonces, realmente no se ha logrado determinar de que sea de procedencia de un arma militar. Sin embargo, hoy la teoría del caso que maneja Fiscalía es que existía un Jeep rojo que se puede ver inclusive en las imágenes de video y que se presume que desde esa distancia o de esa posición se habría producido el disparo. Sin embargo, hay informes también y criterios de especialistas que de haberse producido con tanta cercanía y hubiese sido de la arma que se dice, hubiera causado un mayor daño en la persona, ¿no? Y sin embargo también se nota determinadas cuestiones que no han sido analizadas con objetividad, como por ejemplo el hecho de que en los mismos informes se determinan de que hubieron francotiradores de la policía ubicados en determinados edificios, es decir, pudo haberse producido el disparo desde otra trayectoria, es decir, que haya estado en la misma dirección donde se encontraba este Jeep rojo, y eso es lo que no se ha logrado determinar. Existe también un video donde no se ha logrado determinar la identidad, es decir, las pericias de identidad humana, y con este video no han logrado arrojar y determinar de que la persona que está o el militar que está detrás del Jeep se haya logrado determinar su identidad. Pero, repito, todavía en más de 10 años Fiscalía no ha logrado determinar con eficacia estos aspectos. ¿A usted le llamó la atención que Fiscalía reformule los cargos y cambie la figura de homicidio a la de asesinato? Sí, esto tiene varios motivos de índole procesal. Nosotros queremos pensar que no tiene aspectos y influencia de tipo político, pero vemos nosotros, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Se cambia el tipo penal de homicidio, asesinato, la pena máxima que podrían recibir es de 26 años. Pero aquí se deja abierta o se pretende dejar abierta la puerta para que se pueda luego reabrir en contra de otras personas. Aquí se busca que haya una condena a quienes en este momento están vinculados en el proceso para luego mantener la posibilidad abierta de, tratándose, o si se demostrara que se trata de un delito de ejecución extrajudicial que está catalogado dentro de los delitos de lesa humanidad, dejar abierta la puerta para perseguir a quien se entendería o quien supuestamente habría dado la orden, que es el expresidente Rafael Correa. O sea, ¿usted cree que va por ahí la cosa? A ver, no solamente que
lo que se indica en este proceso, lo que se está determinando, las mismas declaraciones del abogado de la presunta víctima y las declaraciones que se han dado ahí, es decir, todo apunta a que se pretende dejar abierta la puerta para eso. Es decir, se quiere llegar a determinar quién dio la orden. Y es evidente que quien en esos momentos se desempeñaba como máximo de las Fuerzas Armadas, siendo su comandante general, es el presidente de la República también. Pero no hay que olvidar, y este tipo de temas no deben hacer perder la objetividad ni a los que participamos en el proceso, pero peor aún a Fiscalía y menos aún al juez, en el hecho de perder la objetividad. Sabemos que se dieron estas circunstancias y hubo efectivamente un operativo de rescate. Si no se hubiera dado ese operativo de rescate, se hubiese o habría la posibilidad de que se produjera de pronto un magnicidio y eso hubiera implicado en cambio la omisión del cumplimiento de los deberes fundamentales de las Fuerzas Armadas en la protección al primer mandatario. Es decir, aquí lo que se está tratando de dejar es las puertas abiertas para que se pueda juzgar esa conducta. Digamos, esa es la presunción en lo político, pero netamente jurídico, yo le preguntaba, ¿se justifica, o sea, hay elementos procesales que en derecho le hayan permitido a la Fiscalía reformular los cargos y pasar de homicidio a asesinato, tomando en cuenta que en el caso de asesinato, usted bien lo anotaba, la sanción es mucho mayor a la de homicidio, doctor? A ver, no, y aquí se hace forzadamente una analogía con el artículo 450 del Código Penal que estuvo vigente a la fecha. Y vemos nosotros que se tratan de encontrar elementos como, por ejemplo, para reforzar esa posición, entre comillas, se indica de que si como agravante o circunstancia agravante es que se buscó a propósito la noche. Pero es evidente que estos hechos se dieron a esa hora y el operativo, de acuerdo a los informes que constan en el expediente, también tuvo que apresurarse y adelantarse para efectos de qué, de poder hacer y cumplir con éxito ese rescate. Entonces, no es que las personas que están vinculadas a este trato buscaron de a propósito la noche, sino que las circunstancias se dieron. El hecho de que se haya dado en unas cercanías o en un hospital tiene que ver con las circunstancias propias del hecho, es decir, no se podía dar en otro lugar. Y además, los informes incluso determinan de que los militares utilizaron un 75% de armamento no letal y un 25% de manera estratégica, como determinan los protocolos, de armamento letal para efectos de repeler. No hay que olvidar que en este operativo existieron 19 heridos de la parte militar, 2 víctimas de la parte militar. ¿Cómo se puede hablar entonces de que habiendo fallecido lamentablemente el policía Froilán Jiménez, resulta que ha habido una intencionalidad de asesinarlo? Es decir, realmente nosotros consideramos que hay falta de objetividad en esta imputación. Correcto. Dentro de la imputación, ¿hay también policías implicados o no, doctor? No, en este proceso básicamente, como usted puede ver y se puede observar, están vinculados o militares en servicio pasivo que cumplieron funciones de mando en esas fechas, ¿no? Y en estos momentos se ha vinculado a oficiales o militares en servicio activo que actualmente, obviamente, por el transcurso del tiempo han ascendido. Militares que tienen una trayectoria limpia de cumplimiento de sus deberes, y eso es lo que vamos nosotros a demostrar este rato con esta imputación que nosotros consideramos injusta, no sustentada en los indicios y en los elementos recogidos en esta instrucción fiscal. Se está dañando su vida, es decir, este momento se le está haciendo esta imputación que está afectando gravemente su vida profesional, familiar y en todos los ámbitos, ¿no? Usted nos decía y nos aclaraba los 4 oficiales que nos ha mencionado, a los cuales usted patrocina defensa, son oficiales en servicio activo. ¿Cuál es su situación hoy al interior de Fuerzas Armadas? ¿Ellos están desempeñando con normalidad sus actividades o están sancionados, suspendidos? ¿Cuál es la situación de ellos? Bueno, el principio de presunción de inocencia hace que ellos sigan en sus funciones. De hecho, con este decreto de emergencia vienen cumpliendo labores. Por ejemplo, el coronel Marcelo Guadalupe se viene desempeñando como comandante de fuerzas especiales en la Tacunga. Y obviamente ellos están preocupados, pero con la convicción de su inocencia.
Sin embargo, y esto es bastante positivo, porque esto tiene que ver con la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, es decir, el papel, el rol que juegan las Fuerzas Armadas. Han recibido el apoyo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la institución como tal, porque esto evidentemente sentaría un mal precedente. Es decir, ningún militar podría cumplir sus funciones con el riesgo de ser posteriormente, con los años, ser imputado o acusado de un asesinato. Y esto tiene que ver con la función misma de las Fuerzas Armadas y por lo tanto nosotros consideramos un acierto de parte de las Fuerzas Armadas que al defender a sus soldados defiendan también la institucionalidad y el rol de las Fuerzas Armadas. Luego de que se dio esta reformulación de cargos, y con esto cierro, doctor, ¿cuál es el siguiente paso? Porque claro, me explicaba a mí el doctor Paulo Caña, lo de la Fiscalía al reformular los cargos no es un pedido, sino que automáticamente ya es una reformulación de cargos per se. Pero ¿cuál es el siguiente paso una vez que se ha reformulado los cargos de homicidio y asesinato, doctor Andrade? A ver, procesalmente una instrucción fiscal máximo puede durar 120 días. Como se utilizaron los 90 días y se realizó esta reformulación de cargos, la norma determina de que se amplíe por 30 días más. Y con la vinculación, lo máximo que da también son 30 días, por lo tanto máximo sería de 120 días. Luego, nosotros en este corto tiempo, porque ellos no han tenido realmente la oportunidad de defenderse durante todos estos 10 años, básicamente ellos lo que han hecho, mis defendidos, colaborar con todas las investigaciones, han concurrido tantas cuantas veces Fiscalía les ha llamado, pero hoy nos toca hacer en cambio una defensa en tan corto tiempo, es decir, tenemos este rato con todos estos días festivos y todo, de 20 días. Vamos a realizar múltiples diligencias, vamos a solicitar ampliaciones de informes, la misma ampliación de la reconstrucción del lugar de los hechos, donde se va a determinar los lugares y posiciones donde ellos estaban. Vamos a pedir, es decir, una serie de diligencias y también versiones para que se determine que ellos básicamente lo que hicieron es cumplir su deber constitucional, su deber reglamentario de participar en un operativo y guardando una posición, es decir, de uso progresivo de la fuerza y además que ellos en sí no son los autores de que lamentablemente de estos hechos que se les imputa. Correcto. Doctor, le agradezco por el tiempo y que tenga un buen día. Muy amable. Gracias a ustedes. Buenos días. Siempre a las órdenes. Gracias. El doctor Washington Andrade, quien patrocina la defensa de 4 oficiales en servicio activo que están siendo procesados en el caso 30S, 4 militares, que nos ha dicho nuestro invitado, siguen en funciones, siguen desarrollando sus actividades, pero sobre los cuales se les ha reformulado por parte de la Fiscalía los cargos asociados a la muerte del policía Froilán Jiménez durante ese nefasto jueves 30 de septiembre del año 2010. 10 años después, y se sigue hablando del tema. 7:43. Esto es A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.